Bueno, el tema de hoy es repetibilidad. También no es un tema muy extenso. Con relación a la repetibilidad, ¿qué queremos decir? Vemos que los caracteres de valor económico en los animales domésticos, como ser el número de lechones por camada en cerdos, número de huevos puestos por un ave en años consecutivos de postura, o la producción de una vaca lechera, posee intensidades de expresión diferentes cada vez que son producidas. O sea, estas producciones podríamos nosotros entonces estar midiendo, ¿sí? Entonces podemos medirlo. Sigo con él. Bueno, cuando deseamos, por ejemplo, con fines selectivos, elegir animales, se procura siempre reducir la varianza ambiental para que las diferencias genéticas entre los individuos que participan en el test sean evidenciadas, ¿sí? Eso es cuando queremos hacer selección. Entonces tenemos varios individuos, tratamos de reducir la varianza ambiental, entonces que podemos ver la expresión de los genes de cada uno de los individuos y así seleccionarlos. Pero a pesar de que por manejo y delineamientos selectivos podemos hacer esta selección, siempre va a haber una varianza ambiental que no la vamos a poder reducir, ¿sí? Y esta variación se debe a lo que se conoce como varianza ambiental permanente. ¿Estamos? Ahora, la variación de la producción la anterior era entre los individuos, ahora es dentro de los individuos, es como consecuencia de las diferentes influencias del ambiente. En la otra participaba el genotipo y el ambiente. En esta participa el ambiente, que es el que ocurre de época en época y que va a afectar la expresión del gen, ¿sí? Por ejemplo, entre ellas tenemos la alimentación, las enfermedades, ¿eh? A este tipo de variación se lo llama varianza ambiental temporal, ¿sí? Porque ocurre de época en época. De esta manera, el carácter en estudio tendrá intensidades de expresión variables, como consecuencia apenas de las diferentes relaciones de los genes del animal con el medio ambiente. Muy bien. Estoy deteniéndome así porque están ingresando sus compañeros, ¿saben? Seguimos. Bueno, de todo esto surge lo que se conoce como repetibilidad. ¿Y qué hace la repetibilidad? Mide la correlación existente entre las mediciones repetibles de un mismo carácter en un mismo individuo. Repito otra vez. Mide la correlación existente entre las mediciones repetibles de un mismo carácter en un mismo individuo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una gallina que va a producir huevos, ¿sí? Entonces ella va a producir durante el año una cierta cantidad de huevos, al año siguiente una cierta cantidad de huevos. Entonces eso se puede medir, el carácter, se sería acá la producción de huevos. Seguimos. En la clase anterior nosotros habíamos dividido a la varianza fenotípica en varianza genotípica
más la varianza ambiental. Con lo que yo dije anteriormente, vemos que la varianza ambiental ahora la podemos dividir en varianza permanente, que es la responsable de la variación entre los individuos del rebaño, y la varianza ambiental temporal, que es responsable de la varianza dentro de los individuos. Entonces, entre individuos, dentro de individuos. Repetimos de nuevo, entonces, la varianza entre los animales, ¿sí? Entonces está constituido por dos factores, genética y ambiental. Ahora la varianza dentro del animal proviene de una sola causa, que es la fracción ambiental temporal. Entonces, acuérdense siempre, cuando es entre, es genética más ambiente, ¿sí? Sería entre individuos. Dentro del individuo, o sea, dentro del animal, sería la fracción ambiental temporal. Seguimos. Ahora, si sustituimos la varianza total o varianza fenotípica, que también la pueden representar ustedes con una letra P, mira acá está una letra P, entonces va a ser igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental permanente más la varianza ambiental temporal. Bueno, desde el punto de vista genético tenemos componentes, repito de nuevo, entre individuos, que va a ser representado de esta manera, varianza sub I. Es igual, repito de nuevo, a la varianza genética más la varianza ambiental permanente, que serían entonces las diferencias permanentes entre individuos. Ahora tenemos la componente dentro de individuos, que sería la varianza W. Esta va a ser igual a varianza ambiental temporaria, que determina las diferencias temporarias entre registros individuales. Entre registros individuales, o sea, dentro del individuo. La suma de componentes entonces sería varianza sub I más varianza sub W va a ser igual a la varianza genética más la varianza ambiental permanente más la varianza ambiental temporal. Esto sería la varianza fenotípica total. Estoy repitiendo siempre lo mismo que le estaba diciendo en las diapositivas anteriores. Falconer representa a la repetibilidad con esta fórmula. Él dice que la repetibilidad con la letra minúscula, R minúscula, va a ser igual a la varianza fenotípica más la varianza ambiental permanente dividido la varianza fenotípica. Cardelino Rovira la representa con una R mayúscula y con un sombrerito arriba. Esto es igual a la componente entre individuos dividido la componente entre individuos más la componente dentro de individuos. Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿sí? Sino que cada uno toma una, en su fórmula cambias los símbolos, nada más. Consideraciones sobre la repetibilidad. La repetibilidad va de 0 a 1 o de 0 a 100%. La repetibilidad marca el límite de la heredabilidad. Es decir, que la heredabilidad puede ser igual a la repetibilidad o la heredabilidad puede ser menor que la repetibilidad, pero nunca mayor. Y esto se debe a esta formulita. Habíamos dicho que la repetibilidad es igual a la varianza genética más la varianza ambiental permanente, dividido la varianza total.
En cambio, la heredabilidad es igual a la varianza genotípica, o sea, no se considera la ambiental, dividido la varianza total. La repetibilidad calculada para la media de varias producciones proporciona mayor seguridad que aquella calculada para pocas mediciones. Entonces, repito, la repetibilidad calculada para la media de varias producciones de los animales proporciona mayor seguridad que aquella calculada para pocas producciones. Si fuera entonces n medida de las producciones del individuo, su valor fenotípico puede ser estimado a través de las medias de esas producciones. En esa situación, nosotros tendríamos que utilizar esta fórmula con relación a la varianza fenotípica. Y decimos que esta va a ser para n producciones, va a ser igual a la varianza genética más la varianza ambiental permanente más 1 dividido n, de n mediciones, de la varianza ambiental temporal. Si nosotros tomamos mayor número de producciones, vamos a tener menor fracción de varianza ambiental temporal, ¿sí? Entonces, si yo tomo mayor cantidad de mediciones, entonces voy a reducir mi varianza ambiental temporal, que es la que se producía de época en época, dentro del individuo. Consecuentemente, ¿qué va a suceder? La varianza fenotípica va a decrecer, ¿sí? Entonces, la varianza de la media de n evaluaciones puede ser expresada en términos de repetibilidad de acuerdo a esta fórmula, donde dice que R va a ser igual al número de evaluaciones o de producciones del animal por la repetibilidad, dividido 1 más, abro paréntesis, n menos 1 por la repetibilidad. Ahora, si la repetibilidad es alta, se puede estimar las producciones futuras del animal a partir de pocas producciones, ¿sí? Ahora, si la repetibilidad es baja, un menor número de producciones no nos va a permitir predecir las próximas producciones del animal. Estamos, por eso que se toma la media de varias producciones. Entonces, por lo tanto, la repetibilidad tendrá mayor agudeza cuando es calculada en base a la media de varias producciones del animal. Y la repetibilidad es utilizada en la estimación de la capacidad probable de producción del animal, que eso se ve en caracteres correlacionados, ese tema. Bueno, dicho todo esto, podemos ver cómo se va a estimar la repetibilidad. Entonces, los caracteres repetibles presentados por los animales domésticos permiten dos tipos de mediciones. Las que se repiten el tiempo, como la producción de leche en las vacas, y aquellas que se producen en el espacio, como la cantidad de carcasas, peso de tocino, etc. Ambas, ¿sí? Estos dos tipos de mediciones pueden ser estimadas por el mismo método. En este caso sería el análisis de la varianza. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde consideramos números iguales de mediciones por individuos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo dice que un rebaño de ganado lechero se tomaron 4 vacas al azar,
vaca A, B, C y D, que las cuales presentaron 5 lactaciones, ¿sí? Que sería para la vaca A, sería 2703, 2000, 1945, 1919, 1800, ¿sí? Ahora le pide que estimemos la repetibilidad del carácter. Entonces en la tabla le dice que la producción de leche en 5 lactaciones corregida para la edad de la vaca, días de lactación y porcentaje de gordura. Entonces sería esto la producción de leche en kilogramos. Para la vaca A, en este sentido, para la vaca B, en este sentido, la C en este sentido y la D en este sentido. Se diría 5 producciones para cada uno. El total sería, para el caso de la vaca A, 10.367, para la vaca B, 11.503, para la C, 12.609 y para la D, 11.255. La suma de todos estos valores me va a dar la sumatoria de las X, que sería igual a 45.734. En este caso N mayúscula sería 4, son 4 las vacas, y N va a ser 20, que sería el número de registros que ustedes tienen acá. Sería 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. ¿Cómo calculo la sumatoria de las X al cuadrado? A este valor, a 2703, lo tengo que elevar al cuadrado, más 2000 elevado al cuadrado, más 1945 elevado al cuadrado, más 1919 elevado al cuadrado, más 1800 elevado al cuadrado. Sumo todos y me va a dar el total para la vaca A. Lo mismo hago para la B, para la vaca C y para la vaca D. Después sumo todo y ese valor es el que me va a dar X al cuadrado, o sea, la sumatoria de X al cuadrado, que en este caso sería 106.559.544. Una vez que tengo N minúscula, sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de las X, comienza a realizar el cálculo para el análisis de la varianza. Lo primero que tienen que calcular ustedes es el factor de corrección, cuya fórmula es esta. Dice que C va a ser igual a la sumatoria de las X elevado al cuadrado sobre N. Habíamos dicho que las X, la sumatoria de las X era 45.732. Lo elevamos al cuadrado y dividimos por 20, que era el número de producción. O sea, repito, volvemos para atrás, es esta X la que tienen que elevar al cuadrado, nunca esta X que está acá. ¿Estamos? Entonces, esta X la que tiene, sumatoria de esta X, es la que tienen que elevar al cuadrado. No confundirse con ese detalle. Segundo, cálculo de la suma de cuadrados totales. Esta sería la sumatoria de las X al cuadrado menos el término de corrección. Ahí sí utilizo la sumatoria de las X al cuadrado, que sería este valor. Muy bien. Entonces, la sumatoria al cuadrado total va a ser igual a 106.559.544 menos 104.574.937,80. Esto es igual a 1.979.606,20. Ven que aquí es un valor positivo. No tiene que ser negativo, tiene que ser positivo.
¿Qué luego hago? Calculo la suma de cuadrado entre las vacas, entre la vaca A, B, C y D. Bueno, acá está 1, 2, 3, 4, pero es A, B, C y D. Entonces, en este caso, fíjense este valor, que si vuelvo para atrás, sería este el que voy a usar ahora, ¿sí? Voy a usar este valor, voy a usar este valor y este valor, para cada una de las vacas. Entonces coloco 10.367 y lo elevo al cuadrado, más 11.503 y lo elevo al cuadrado, más 12.609 y lo elevo al cuadrado, más 12.000 dije no, 11.255 y lo elevo al cuadrado. Y divido todo por 5, porque fue 5 las mediciones que se tomaron. Pero si quieren pueden poner 5 acá, 5 acá, 5 acá, o sea, elevan al cuadrado y después dividen por 5, más elevan al cuadrado, dividen por 5, más elevan al cuadrado, dividen por 5, elevan al cuadrado y dividen por 5 y le va a dar lo mismo. Directamente hace así. Sacan todos los cuadrados, realizan la sumatoria y dividen por 5. Al valor que obtienen acá, le restan el factor de corrección o término de corrección. Sería entonces, que habíamos calculado anteriormente, 104.579.937,80. Esto me da un valor de 511.183. Una vez que tengo este valor, me va a servir para realizar el cálculo de la suma de cuadrados entre mediciones dentro de vaca. Entonces esto va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados entre individuos. Entonces va a ser igual a 1.979.606,20 menos 511.183. Este me da un valor de 1.468.423,20. Una vez que tengo la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados entre vacas y la suma de cuadrados dentro de vacas, descompongo la varianza. Entonces, por un lado, causa de variación entre vacas, entre mediciones dentro de vacas y el total. La suma de cuadrados entre vacas va a ser igual que habíamos sacado anteriormente, calculado anteriormente, 511.183. Dentro de vacas era 1.468.423,20. La suma de estos dos me tienen que dar el valor de la varianza total, que es 1.979.606,20. ¿Qué más necesito? Hallar los grados de libertad. Entre vacas, tenía 4 vacas menos 1 es igual a 3. El total decíamos que habíamos tenido 20 mediciones. Menos 1 es igual a 19. Para hallar dentro de vacas y ser más fácil el cálculo, a 19 le restan 3 y le da un valor de 16. Una vez que tengo los grados de libertad, o también pueden, para el caso este, pueden hacer 5 menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1, para cada una de las vacas, igual le va a dar 16. Si no, esta es una forma más fácil de calcular los grados de libertad dentro de vacas. Bueno, tengo los grados de libertad. Tengo que hallar ahora el cuadrado medio. ¿Cómo calculo? Divido la suma de cuadrados por los grados de libertad. En este caso, para entre vacas va a ser igual a 170.394,33. Y dentro de vacas sería la suma de cuadrados dividido los grados de libertad
va a ser 91.776,45. Bueno, ya tengo los cuadrados medios. Esto es lo que yo voy a utilizar para calcular la repetibilidad. Primero, veo cuál es la componente de varianza dentro de individuos que habíamos dicho que era varianza W. Simplemente va a ser el cuadrado medio dentro, o sea, este valor. Va a ser 91.776,45. O sea, repito acá. Ahora, la componente de varianza entre individuos, que dijimos que era varianza sub i, esa sí tenemos que calcular. Tenemos que calcular entonces, por diferencia, cuadrado medio entre menos cuadrado medio dentro sobre K. Siempre tiene que ser cuadrado medio entre menos cuadrado medio dentro, porque si ustedes se fijan, entre es un valor mayor que dentro. Si hacen al revés, le va a dar un número negativo y acá no puede haber números negativos. Sobre K, que sería el número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones fueron para cada animal? 5. Fueron 5 mediciones que se hicieron para cada uno de los animales. Entonces se coloca 5 acá. Repito los valores. 170.394,33 menos 91.776,45. Todo esto dividido 5. Esto me da un valor de 15.723,57. Entonces, ya tengo entonces la componente entre individuos, perdón, dentro de individuos y la componente entre individuos. Tengo componente dentro de individuos, componente entre individuos. Con esto ya es suficiente para hacer el cálculo de la repetibilidad. Que habíamos dicho que la repetibilidad va a ser igual a la componente entre individuos sobre la componente entre individuos más la componente dentro de individuos. Y decimos otra forma, esta sería la total, la varianza total, y esta se acuerdan que era la genética más la varianza ambiental permanente. Sustituyo los valores, acá ponemos 15.723,57 dividido 15.723,57 más 91.776,45. Esto me da una repetibilidad de 0,15. Y acuérdense que la repetibilidad siempre va de 0 a 1. Y como este sería entonces el valor de repetibilidad de la producción de leche de las vacas, ¿sí? ¿Se acuerda que estaba medido en kilogramos? Bueno, el desvío padrón de la repetibilidad. Se utiliza esta fórmula y es para ver, ¿sí?, cuánto de error hay. Nosotros dijimos que cuanto más mediciones hagamos, vamos a disminuir cada vez más este valor, ¿sí?, del desvío padrón. Y para este caso se utiliza, nosotros generalmente los ejercicios lo hacemos hasta aquí, o sea, no calculamos el padrón o sea, el debido padrón de la repetibilidad. Pero para que sepan que existe, vemos que este va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por, abro paréntesis, 1 menos la repetibilidad elevado al cuadrado por, abro los corchetes, acá 1 más, abro paréntesis, K, que sería el número de repeticiones, menos 1 por la repetibilidad, cierro los paréntesis, corchete, perdón, elevado al cuadrado. Todo sobre
K por K menos 1 por N menos 1. N, acuérdense, mayúscula era 4 porque eran 4 vacas. Reemplazo los valores como la raíz cuadrada de 2 por 1 menos 0,15 elevado al cuadrado por 1 más 5 menos 1, cierro paréntesis, por 0,15, todo esto elevado al cuadrado, dividido 5 por 5 menos 1 por 4 menos 1. Esto me da un error de 0,25. Y esto es lo que nosotros tendríamos que disminuir si aumentamos el número de muestras. Pero vieron que teníamos unas muestras muy pequeñas. Bueno, chicos, eso sería todo con relación a la repetibilidad. Si tienen alguna pregunta,